Hola, mi nombre es Laura, esta es La Buena Señal, y los que ya me conozcáis de mi canal sabréis que durante el mes de enero hemos estado haciendo este desafío que se llamó 31 días de tarot. Y este mes de febrero, Marina de Palacio del Agua nos ha querido proponer otro desafío para todos los amantes de las cartas, que se llama Tarot Sincero. Echad un ojo a su canal si queréis ver un poco más en profundidad de qué va. Pero a grosso modo os diré que se trata de ir respondiendo a una serie de preguntas en dos vídeos separados. Habrá 10 preguntas en cada vídeo. Hay un mes para completar este desafío. Y esta vez, en vez de centrarnos tal vez tanto en las cartas, lo que nos propone Marina es una serie de preguntas para compartir nuestra forma de entender el tarot y nuestra forma de usar las cartas. Es un desafío basado más bien en la práctica. Si queréis participar en este desafío, lo único que tenéis que hacer es subir un vídeo con vuestras respuestas a las preguntas. Os dejaré abajo en el enlace del vídeo el enlace al documento que nos ha propuesto Marina con todas las preguntas. Y si no queréis participar y simplemente queréis seguir el desafío, solo tenéis que buscarnos con el hashtag Tarot Sincero. Así que vamos allá, vamos a empezar con la primera pregunta de este desafío sincero. Y la primera pregunta es, ¿cómo llegó el tarot a tu vida? Bien, tengo que decir que para mí las cartas ha sido algo bastante natural. Marina comentaba que era una práctica bastante habitual en su familia el uso de oráculos y en mi caso no fue exactamente así, sí que mi madre solía echar las cartas, ya no lo hace, echaba la baraja española y la usaba como adivinación, que es como normalmente se han utilizado siempre las cartas. Y era algo que hacía principalmente para familiares, cuando venían mis tías a cenar a casa, cuando éramos pequeños, pues al final de la noche, después de una larga sobremesa, siempre había alguien que decía, venga, Pili, saca las cartas, échanos unas cartas. Y para mí esa era la mejor parte de toda la visita, me encantaba quedarme ahí al final, ya era como un rollo íntimo, echando las cartas y viendo las cosas que salían y tal. Y ya sabéis, todo lo que es misterioso pues siempre nos atrae mucho, ¿no? Sobre todo a nosotros que nos gustan las cartas. Entonces, para mí siempre fue algo relativamente cercano. Aquí también donde vivo yo es bastante habitual que alguien vaya a echarse las cartas cuando tenía pues 20 años, una cosa así, sobre esa época de mi juventud, pues fui a echarme las cartas, a que me echaran las cartas tal vez 3 o 4 veces. Fueron experiencias distintas, buenas, malas, regulares, de todo. Y luego aparte, con el tarot en concreto, mi madre tenía una baraja de tarot escondida al fondo. Bueno, nada estaba escondido para nosotros porque nos gustaba revolver, pero tenía una baraja escondida en el salón, al fondo del cajón, envuelta en un trapo. Y siempre nos decía que eso era algo que no se podía coger, no se podía jugar con ello, era como algo prohibido, algo que no era para niños. Y siempre nos quedamos con esa cosa, ¿no? De, uy, esa baraja prohibida que no se puede tocar, que no se puede coger y basta que te prohíban algo o basta que te digan que eso no lo puedes usar, no lo puedes tocar para que te llame más la atención, ¿verdad? Entonces lo que sucedió es que años más tarde, bastante más tarde, cuando ya era adulta, joven adulta, y vivía en Inglaterra, pues viviendo allí, no recuerdo por qué me dio por pensar, pues me voy a comprar una baraja de tarot. No sé lo que me sucedió, pero decidí que aquello no tenía por qué ser algo prohibido, que era algo que me llamaba la atención y quería conocer y quería explorar. Y allí me compré mi primera baraja de tarot, que fue un tarot de Marsella. Me compré también un libro para estudiarlo. Y bueno, si conocéis mi canal sabréis que no conecto muy bien o que no he conectado hasta ahora muy bien con el tarot de Marsella. Yo creo que la culpa fue ese libro que me compré, que tal vez no era muy acertado. Mm, bueno, no era que no fuera muy acertado, es que no, tal vez el uso que yo le quería dar al tarot, que de aquella no lo sabía, no me encajaba bien con el tipo de aproximación al tarot que hacía ese libro y los significados que daba cada carta y todo eso. Luego aparte estaba la parte
tener que memorizar todas las cartas de una manera como un poco aleatoria. Entonces, durante muchísimos años esa fue mi baraja de tarot, e incluso tuve una época en la que la guardé y no la usé. No voy a explicar ahora mismo por qué, pero hay un motivo para eso. Estuve unos años sin usar el tarot y fue cuando hubo un cambio grande en mi vida, después de una separación de pareja, que decidí sacar el tarot y volver a indagar ese mundo. Y lo que sucedió fue que al volver a sacar esa baraja de Marsella, que tenía que, bueno, no importa, ya la habéis visto en algún momento, me di cuenta que le faltaba la reina de bastos. Y dije yo, ¿cómo? No puedo usar el tarot sin la reina de bastos. Entonces ahí fue cuando dije yo, necesito comprar otra baraja de tarot. Y investigando un poco más sobre qué había disponible, qué era lo que quería, fue cuando decidí cambiar de sistema y me compré mi primera baraja del Rider-Waite, que si no recuerdo mal fue el Shadowscapes, y no sé si me la compré a la vez también el Radiant, que os he enseñado muchas veces. Pero cuando descubrí cuando empecé a estudiar el sistema Rider-Waite y cambié de sistema, fue realmente cuando me involucré más a fondo con el tarot, y cuando realmente descubrí que esto era algo que me apasionaba y que desde ese momento solamente fue a más, a más y a más. Así que esa es mi pequeña historia con el mundo del tarot. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué sistema de lectura usas cuando echas las cartas? Bien, los que ya me conozcáis, y como acabo de explicar ahora mismo, fue con el Rider-Waite con el que conecté. Tengo un problema muy grande de memoria. Entonces para mí el Rider-Waite fue como mi tabla de salvación, el poder ver una representación de una escena en cada carta. Para mí eso fue lo que realmente me sirvió para conectar con el tarot. Aunque recientemente he descubierto que hay otros sistemas para leer las cartas aparte de este. Pero bueno, aún así yo soy una persona muy, muy, muy visual y necesito que las cartas me hablen. A mí me sirve de ayuda el ver representaciones de algo, aunque sea algo abstracto, pero los detalles de las cartas a mí me hablan. Entonces, mi sistema es el Rider-Waite, es el que más utilizo, es el que mejor domino y es el que siempre uso cuando le echo las cartas a otra persona. Aparte del Rider-Waite, también me gusta usar oráculos, es algo que me apasiona tanto como el tarot. En realidad, aunque me guste mucho el tarot, a mí lo que me gusta son las cartas en general. Y en mi colección de cartas tengo tantos oráculos como tarots, en la misma cantidad. Entonces es algo que uso de manera combinada. Cuando leo para otras personas siempre uso alguna carta de tarot al principio y al final. También me gusta usar cartas de afirmaciones, todo lo que sea cartas y está a mi disposición lo uso. También tengo cartas de Lenormand, es un sistema que uso, que habréis visto que estoy empezando a subir vídeos sobre el tema. Y de momento esto es algo que solamente uso para mí, no suelo usar en tiradas para clientes. Así que me quedaría con que mi sistema para otras personas es Rider-Waite y oráculos, y para mí todo lo que se me ponga adelante. Vale, pregunta número 3. ¿Cuál es tu baraja principal, aquella que más usas y en la que más confías? Creo que no tengo una baraja principal. Yo soy una persona a la que le encanta conocer y explorar cosas nuevas. Entonces, al final, eso lo aplico también al mundo del tarot y a las barajas. Me encanta conocer tarots nuevos y voy como por temporadas. Por ejemplo, recuerdo una temporada que tuve que estuve súper enganchada al steampunk, y esa baraja reflejaba perfectamente el momento en el que me encontraba y conectaba súper bien con ella. La usé durante muchísimo tiempo. Luego, cuando siento que esa fase de mi vida va pasando o que necesito otra baraja que tenga una energía distinta, una energía que resuene con la energía que yo tengo en ese momento, entonces es cuando cambio de baraja. O cuando siento que una baraja me ha aportado todo lo que siento que me puede aportar y quiero expandir mi conocimiento del tarot, lo que hago es comprar una baraja que me aporte cosas distintas. Entonces, mis barajas
de uso van cambiando a medida que yo voy cambiando también y a medida que me van pasando cosas distintas en la vida. Sí que hace poco he comprado esta baraja, hace unos meses, que os he enseñado en los vídeos anteriores, que es la versión del centenario del Rider-Waite, con la que estoy conectando muy bien y estoy usando muchísimo, y lo que me pasa ahora mismo con ella es que la estoy usando para el curso de tarot que estoy grabando ahora mismo, entonces la tengo aquí encima de la mesa perfectamente ordenadita. Porque claro, para el curso la necesito tener así en esta fase en la que estoy ahora mismo. Entonces no la estoy usando porque la tengo ordenada y no la quiero desordenar, y estoy deseando poder volver a usarla porque es una baraja que me gusta mucho. Es muy posible que esta baraja se acabe convirtiendo en ese tipo de baraja, en ese caballo de batalla que decía Marina. Pero de momento yo creo que no tengo, y no sé si alguna vez tendré. Sí que tengo esta otra baraja, que es otro Rider-Waite, el Radiant, que os he enseñado ya muchas veces, que he recortado y le he pintado los bordes. Y esta es una baraja que sí que uso de forma muy consistente, pero no porque tenga una conexión especial con la baraja ni nada, simplemente es mi baraja de trabajo. Y esta baraja, allí donde sea que trabaje, ya bien sea en una oficina o en casa, esta es la baraja que siempre está en mi cajón del escritorio. Entonces, si coincide que en ese momento, durante el horario laboral o lo que sea, estoy sentada al escritorio y me surge alguna duda o algo que quiera consultar, esta va a ser la baraja que voy a usar. Y por ese motivo la he estado usando durante bastantes años. Y me imagino que seguirá ahí eternamente porque, no sé, me gusta el tamaño y simplemente es mi baraja del trabajo. Pero no porque tenga una confianza especial en ella. No tengo ninguna baraja que diga yo, esta baraja me da mejores lecturas o sé que nunca me va a fallar o algo de este tipo. No, no es algo que me ocurra con las barajas de tarot. Vale, pregunta número 4. ¿Cuál es tu arcano favorito y por qué? Esta es una pregunta bastante difícil. Nunca había pensado cuál es mi arcano favorito. Sí que tengo cartas del tarot que me suelen gustar más o menos, algunas veces por el significado, otras veces simplemente por lo que es el diseño. Os comentaba en el desafío de tarot anterior que me gustaba, por ejemplo, siempre mucho el diseño del 2 de espadas, pero es por el diseño de la carta. Y bueno, tengo que decir que coincido con Marina en las cartas que ha sacado, la sacerdotisa y la luna, por supuesto. Aquí no le gusta la sacerdotisa. Si te gusta echar las cartas, yo creo que cualquier tarotista se identifica con esa carta. Y he estado echando un ojo a las cartas a los arcanos mayores para pensar, ¿y cuál es mi carta favorita? Y la verdad es que hay dos, y yo creo que la que más me gusta, os voy a comentar las dos, pero la que más me gusta es la carta de la estrella. Y esta es una de mis cartas favoritas de la estrella, es del tarot de Margaret Peterson. Os dejaré el enlace abajo si le queréis echar un ojo. Y los arcanos mayores de esta baraja son una preciosidad. Esta es la carta de la estrella, es que es como una espiral ahí con el universo, es una preciosidad. Y Marina comentaba cómo su canal, el nombre de su canal, el Palacio del Agua, estaba representando el palacio en el que se encontraba la sacerdotisa. Y yo nunca lo había pensado, pero en cuanto saqué la carta de la estrella, con el Rider-Waite primero, me di cuenta de que en realidad la estrella simboliza el nombre de mi canal. Mi canal se llama La Buena Señal y se trata de... Le di ese nombre porque no sabía exactamente cómo iba a evolucionar el canal, no sabía si quería hablar solamente de tarot o quería hablar de más cosas, si quería hablar de cosas esotéricas en general, si quería hablar de sueños o de muchas otras cosas. Entonces, la buena señal para mí significa esta búsqueda que hacemos todos los que nos dedicamos a las cartas o todos los que estamos interesados en buscarle el sentido de la vida o que estamos intentando buscarle sentido a este juego que estamos viviendo en esta vida. Entonces veo que la vida es como esta búsqueda de señales, intentar encontrar el camino para ir creando tu destino de alguna manera, ¿no? Y las señales pueden llegarte en forma de cartas, pueden llegarte en forma de sueños, pueden llegarte en forma de sincronicidades
o sincronismos, pueden llegarte en forma de una pluma que te encuentres por la calle. Las señales nos llegan de manera distinta y al final es como si estuviésemos haciendo esta gincana en la vida en la que vamos pasando pruebas y vamos como siguiendo una flecha, ¿no? Vamos intentando seguir esa flecha para encontrar el camino. Y normalmente ese camino nunca suele ser en línea recta, suele ser como... suele tener muchas curvas y suele ser como una espiral más bien. Y ese es el sentido de la vida realmente, el hacer esta gincana y llegar a algún sitio, aunque a veces no sepamos muy bien a dónde, pero la gracia está en seguir ese juego. Y este canal pues quería hablar de eso, de seguir esas señales misteriosas que nos va brindando el universo. Entonces para mí la carta de la estrella simboliza ese misterio de la vida, ese camino, ese ir siguiendo las señales, aunque no sepas muy bien hacia dónde te llevan, en confiar en que el universo te está guiando, en que hay algo más allá que te está guiando y que te está apoyando. Y que lo más importante es no perder el norte, y si lo pierdes no preocuparte, porque aunque vayas en espiral en algún momento vas a volver a encontrarte. Entonces yo creo que es una carta que simboliza muchísimas cosas, es una carta muy espiritual para mí y que habla mucho del sentido de la vida. Y luego otra carta que está muy relacionada con esta carta de la estrella es la carta de la luna y está relacionada con... Yo creo que es como la otra cara de la moneda, ¿no? Como cuando hablábamos de esa gincana que es la vida, ese juego de exploración. La mayor parte del tiempo o muchísimas veces nos encontramos en este estado de pérdida, ¿no? Mira qué preciosidad de carta. En ese estado en el que no sabemos muy bien de qué va esto, no sabemos por dónde tenemos que ir, lo que se supone que tenemos que hacer, nos abordan miedos, nos abordan inseguridades. Para seguir adelante tenemos que darnos un chapuzón, por así decirlo, en nuestra parte más oculta, más misteriosa, en nuestro inconsciente, como sea que lo quieras llamar. Esta carta para mí está muy relacionada también con la carta de la sacerdotisa, con todo lo misterioso, con todo lo psicológico, y es algo que... Es que me encanta esta carta, es una preciosidad. ¿Veis cómo hay aquí como una persona reflejada boca abajo? No es una preciosidad de carta, me encantan los colores y todo. Entonces yo creo que esta carta simboliza como el misterio, ¿no? El misterio y las respuestas a la vez a ese misterio que están dentro de nosotros. Y bueno, no me voy a enrollar mucho más sobre el tema, esas son mis dos cartas favoritas. También tengo que decir que me gusta mucho la carta del ermitaño, que había comentado ella, y sí que también me siento muy identificada con la carta del ermitaño, porque yo también soy súper ermitaña, en exceso, yo creo. Vale, vamos a ver la siguiente pregunta. Número 5. ¿Cuál es el tarotista, maestro o escuela de tarot que más te inspira? Bien, os he comentado en algún vídeo que yo no soy una persona muy de libros, precisamente en cuanto a tarot, precisamente por esa mala experiencia que tuve al principio. No di con ningún libro que me inspirase o que me ayudase, más bien todo lo contrario, fue un impedimento para mí. Y fue cuando empecé a explorar YouTube que realmente descubrí a gente interesante y gente que me inspiró. Así que las cosas que he aprendido de tarot, principalmente las he aprendido en la calle, por así decirlo. Las he aprendido a través de mi propia experiencia y a través de otros youtubers. Yo soy youtuber de corazón y si hago vídeos si hago vídeos de tarot es porque a mí me encanta ver vídeos de tarot también. Y una de las personas que descubrí muy al principio, cuando me cambió al sistema Rider-Waite, fue a Kelly. Es una señora más que chica ya, yo creo, que tiene un canal en inglés que se llama The Truth in a Story. Os dejaré el enlace abajo si queréis echarle un ojo también. Y para mí fue una de esas personas que me inspiró a la hora de crear mi propio canal, porque yo cuando creé mi canal estaba en un momento en el que estaba bastante perdida. Yo creo que estaba pasando por el peor momento de mi vida que haya pasado nunca. Y si veis mi review de Luces y Sombras, se refleja bastante bien el estado emocional en el que estaba en ese momento. Entonces yo sabía que necesitaba algún tipo de cambio importante en mi vida, que tenía que
que buscar algo que me apasionara y que tenía que tomar acción. Y, y un día dije, yo sigo a toda esta gente en inglés, tengo que decir que no sigo a nadie en español, sigo a toda esta gente en inglés que me gusta y que hace estas cosas. Y una de ellas era Kelly. Y ella tiene este canal en el que hace reviews de tarot, sin un montón de reviews. También enseña distintos sistemas de cartas de adivinación. Y me encantaba o me encanta ver sus reviews porque son reviews larguísimas, de 1 hora o incluso de 1 hora y media tranquilamente. Y en estas reviews no solamente te enseñaba las cartas, sino que te iba mostrando su visión de cada carta, cómo lo interpretaba ella, su opinión. Era una forma de aprendizaje, era una forma de aprender sobre las cartas y de aprender sobre ella, y te daba una visión personal, y la verdad es que me encantaban. Yo prefería ver una review de 1 hora y media antes que ver una película. Me parecía mucho más emocionante. Entonces, un día dije, esto lo tengo que hacer yo, esto lo tengo que hacer yo porque no veo a nadie en este momento en el que esté haciendo este tipo de cosas en español. Entonces es una lástima que la gente que hable español y que no tenga acceso a ese tipo de canales en inglés no pueda tener acceso a este tipo de información. Entonces dije yo, venga, voy a hacer una review de lo que sea que me apetezca en ese momento. Entonces, para mí, Kelly de Truth in Story ha sido una persona que me ha inspirado por ese motivo. Y luego estoy viendo también, curiosamente, pensando sobre ello, me he dado cuenta hoy que sin querer es como si estuviera un poco siguiendo sus pasos, porque no solamente porque siento que ella sea la youtuber con la que tal vez más me identifico, porque nos gusta más o menos el mismo tipo de barajas, ella también tiene una conexión importante con espíritus de animales como yo, también le gusta por ejemplo las barajas chamánicas, entonces tenemos ciertas afinidades, pero luego estoy viendo que yo soy una persona, como os comentaba antes, a la que le gusta mucho iniciar cosas nuevas y aprender cosas nuevas. Yo si pudiera sería estudiante de por vida. Me encantaría pasarme la vida estudiando cosas nuevas y aprendiendo cosas nuevas. Y como me encantan las cartas, pues estoy viendo que no solamente me encanta estudiar y profundizar en el tarot, es que me encanta estudiar cualquier tipo de sistema de cartas. Y si visteis alguno de mis vídeos anteriores del desafío, os comentaba que mis metas para este año, aparte de afianzar mi nuevo negocio de tarot, era aprender sistemas nuevos. No quería profundizar más bien en ninguna baraja en concreto, sino en aprender sistemas. Y no solamente de cartas, porque, bueno, yo os podría hablar durante horas de, por ejemplo, de interpretación de sueños. También tengo por ahí unas runas que me gustaría estudiar un poco más. Tengo pues Lenormand, que también quiero profundizar más para poder enseñaros. Me acaba de llegar una baraja nueva con un intercambio de barajas que he hecho, que es las cartas de la Sibila, que también quiero estudiar. Hay tantas cosas que quiero aprender que siempre he sentido que necesito varias vidas para poder aprender todo lo que me gustaría aprender. Y Kelly tiene este rollo también, porque ella lo que hace es explorar distintos tipos de adivinación, aparte de las cartas. Entonces ella también echa runas, echa como unos palitos, tiene hasta cosas que no sé ni lo que son. Y que me gustaría aprender igual que ella. Entonces veo que sin querer siento que vamos llevando una trayectoria un poco paralela. Y luego, otra persona que he descubierto, ya conocía evidentemente, y no puedo decir que sea una persona que me haya inspirado o un maestro que me haya inspirado, pero es más bien alguien que hace poco, muy, muy recientemente, me he dado cuenta que también tenemos ese paralelismo que me veo totalmente reflejada en él, y es Jung. No sé si lo sabes, yo soy psicóloga y tengo que decir que en la facultad no nos enseñaron prácticamente nada sobre Jung. Sabía lo típico de que acuñó el término de inconsciente colectivo, que interpretaba sueños, que trabajaba con el tarot también, pero tampoco sabía mucho más. Y es una de esas cosas que está en mi lista de cosas que quiero aprender, que es todo lo relacionado con las cosas que nos ha aportado Jung. Y, hace poco he estado empezando a investigar un poquito y me he quedado totalmente asombrada
del paralelismo que hay entre Jung y yo, aparte de que los dos somos psicólogos, los dos estudiamos el tarot. Jung tiene este libro rojo en el que escribió todos sus sueños y visiones, y yo tengo una colección así de grande de cuadernos en los que he estado escribiendo durante años absolutamente todos los sueños que he tenido con sus respectivas interpretaciones, y he llegado a muchas conclusiones sobre interpretación de sueños, y tengo muchísima curiosidad por saber si las interpretaciones a las que he llegado yo de manera individual han sido las mismas a las que ha llegado Jung, y por lo poco que he investigado tengo la sensación de que así es, pero bueno, tengo que investigarlo más. Entonces esto, como os digo, no es una persona que me inspire, sino una persona en la que me veo totalmente reflejada y me llama tanto la atención que es algo que quiero investigar más. Número 6. La intuición es la herramienta principal que sostiene el tarot. ¿Estás de acuerdo con ello? Esta es una pregunta bastante complicada, aunque pueda parecer muy sencilla así según la ves, yo creo que no lo es. Todo el mundo estará de acuerdo en que el tarot es un sistema para acceder a tu intuición y para tener acceso a información intuitiva. Nadie va a negar eso, pero yo creo que en el caso del tarot en concreto, no se puede separar lo que es la estructura del tarot o los conocimientos o todo lo que implica el tarot, toda la información que tiene el tarot dentro de sí, y lo que es la intuición. Y tal vez con otro tipo de sistemas te puedas valer puramente de la intuición, pero con el tarot yo creo que no. El tarot es una herramienta con un sistema, con cierta estructura considero que es muy importante conocer en profundidad para poder sacarle el rendimiento que se le puede sacar. Tú, por ejemplo, puedes coger y leer los pozos de café. Y para leer los pozos de café es muy posible, no sé nada sobre leer pozos de café, así que si alguno lo sabéis me tenéis que disculpar, pero doy por hecho que simplemente te basas en las imágenes que te vienen, ¿no? Es como, me imagino que buscas formas en los pozos y a través de las formas que vas viendo, pues eso te van sugiriendo ideas y te van viniendo cosas de manera intuitiva. Doy por hecho que no hace falta estudiar nada para leer los pozos de café. Entonces eso es una técnica basada puramente en la intuición. O puedes hacer una lectura psíquica sin usar absolutamente ningún tipo de instrumento, ningún tipo de herramienta. Puedes ponerte delante de una persona y simplemente conectar con su energía y hacer una lectura. O, por ejemplo, si eres medium, puedes conectar con un espíritu y transmitir la información que ese espíritu te va diciendo. Esos son métodos de adivinación, al fin y al cabo. O de conexión con tu intuición o de conexión con la energía sin utilizar ningún tipo de instrumento. En el caso del tarot podrías hacer lo mismo, podrías leer el tarot de manera totalmente intuitiva sin saber nada del tarot, pero yo creo que el tarot, la gracia que tiene precisamente es toda la información arquetípica que contiene. Entonces, si ignoramos esa parte del tarot, la parte de la teoría, por así decirlo, sería no hacer uso de una herramienta súper potente que tienes a tu alcance. Ahora bien, si utilizas el tarot sin utilizar tu intuición, evidentemente vas a tener lecturas muy mecánicas, pero creo que el aprendizaje del tarot es un poco así de forma necesaria. Yo lo comparo siempre es como tocar un instrumento. Para tocar un instrumento al principio tienes que saber dónde está si vas a tocar el piano, tienes que saber dónde está cada tecla, tienes que saber solfeo, tienes que saber ciertas cosas para poder tocar como un auténtico maestro, ¿no? Al cabo de unos años. Puedes tocar de oído si quieres, sí, puedes llegar a tocar canciones, pero nunca vas a llegar tan arriba como si vas a clases de música. Entonces yo creo que con el tarot es un poco así. Yo creo que no se puede separar una cosa de la otra, no se puede separar la parte de la intuición de la parte del instrumento o de la herramienta que es el tarot en sí mismo. Y Marina, la forma en que formula la pregunta, pone como
que la intuición es la herramienta que sostiene el tarot. Yo creo que la herramienta no es la intuición, la herramienta es el tarot. Y la intuición es como... Estoy intentando pensar en alguna metáfora para la intuición y no me viene ahora mismo. Pero la intuición es lo que le da sentido al tarot, es lo que hace de... lo que liga la herramienta con tu vida, ¿no? Porque tú tienes por una parte el tarot, que es esa herramienta, y por otra parte tienes tu vida, o la vida de otra persona, que es lo que quieres investigar, que es lo que quieres explorar, y la intuición es lo que está en el medio, lo que está en el medio entre la vida y las cartas. Entonces es lo que le da sentido, es como el cemento que lo une todo. Y yo creo que es natural que al principio se recaiga más en la información de puramente la herramienta, en consultar los libros para saber lo que significa y todo eso, y a medida que vas sabiendo más sobre tarot, vas depositando más confianza en tu intuición y va a llegar un punto en el que tal vez descubras que ni siquiera necesitas las cartas o que sacas una sola carta y con eso ya te vale para contarle una historia entera a la persona sin necesidad de sacar 1.000.000 de cartas, aunque bueno, eso ya depende del estilo de cada uno, pero diría que no es lo que sostiene, la intuición no sostiene el tarot, sino que es una parte imprescindible para hacer buenas tiradas, evidentemente, pero no lo veo como que lo sostenga, es como las dos caras de una moneda, no creo que una sea más importante que otra, son como dos piezas que cuando las encajas juntas funcionan a la perfección. Espero que haya quedado claro esta parte. Vale, número 7. Tarot y evidencia. ¿Crees que se debe tener un don para leer el tarot? Esto es algo que comenté en un vídeo anterior también del desafío de tarot, 31 días de tarot, y creo que no es necesario tener lo que la mayoría de las personas consideran como un don para para leer el tarot. Creo que todos nacemos con intuición de serie, todos somos personas intuitivas y por ese mismo motivo todos tenemos capacidades para leer las cartas. Ahora bien, tengo que decir que yo creo que la inmensa mayoría de la gente no sabe exactamente lo que significa la intuición o lo que significan los dones o lo que significa la evidencia. Ya nos habla de evidencia en concreto. Cuando pensamos en videntes, pensamos en estas personas que ven una película delante de los ojos y la evidencia o cualquier tipo de don psíquico o de capacidad psíquica no es algo que o lo tengas o no lo tengas. Todos tenemos intuición y todos tenemos esa conexión con el más allá, por así decirlo, vamos a llamarlo así, o esa conexión con algún tipo de sabiduría oculta que no se ve, que no es evidente. Y hay rangos. Imagínate que es un continuo, ¿no? Igual que tú puedes ser a lo mejor, imagínate la personalidad de alguien, es como un continuo, es como una raya, y tú puedes ser, esto es ser muy tímido y esto es ser muy extrovertido. Y dentro de esta raya, dentro de este continuo, voy a coger este estuche para explicarlo, dentro de este continuo tú puedes estar aquí en el extremo y ser súper extrovertido, puedes estar aquí en el medio y ser una persona normal, por así decirlo, puedes estar en este otro extremo y ser muy tímido. Entonces esto mismo ocurre con los dones. Todos tenemos la capacidad de evidencia, lo que pasa que una persona puede estar en el medio, otra persona puede tenerlo muy poco desarrollado y otra persona puede tenerlo muy desarrollado. Entonces la persona que está aquí le pueden venir visiones como quien ve una película, por así decirlo. Y la persona que está aquí no quiere decir que no sea evidente, también tiene visiones, pero esas visiones es lo que llamamos imaginación. Si ahora te digo, cierra los ojos y visualiza una rosa. Ahora visualiza que esa rosa se abre. Ahora visualiza que esa rosa cambia de color blanco a color rojo. Ese ejercicio que estás haciendo de imaginación no es nada distinto de la evidencia. Y tú dirás, ya, pero esto me lo estoy imaginando. Sí, pero la evidencia es eso, pero llevado tal vez a un extremo más desarrollado. Cuando te vienen imágenes
de algo cuando echas las cartas o cuando estás fregando los cacharros en la cocina. Eso al final, la evidencia no es nada distinto que de esto. Lo que pasa es que tendemos a pensar que la evidencia o los dones psíquicos son fuegos artificiales. Que tengas capacidad de conectar o de leer energía de manera intuitiva no quiere decir que tengas que ver a un fantasma aquí al lado tuyo. A lo mejor hay personas que sí lo puedan ver y otras que no, pero eso no quiere decir que unos tengan y otros no tengan. Como digo, hay grados y yo creo que cuando hablamos de evidencia, como digo, hay una mala interpretación de lo que es la evidencia y lo que no. Y muchas veces nos imaginamos que, como os decía en otro vídeo, son fuegos artificiales y es algo tan sumamente mundano que no nos damos cuenta que eso es información intuitiva. A veces te viene una frase a la cabeza, o una canción, o un pensamiento, o un sentimiento. Y eso es información intuitiva. Lo que pasa es que lo vemos como algo, como parte normal del día a día, como parte de nuestro cuerpo, parte de nuestro pensamiento. Entonces, si nos diéramos cuenta de esas cosas, veríamos que la mayoría de nosotros o de vosotros sois mucho más intuitivos de lo que pensáis, lo que pasa que no sois conscientes de ello. Y hablando de dones, creo que no es necesario solamente la evidencia, porque la evidencia es como el ver imágenes. Creo que la información intuitiva te llega a través de, bueno, no lo creo, es así, te llega a través de distintos canales. Y, por ejemplo, a mí me viene muchas veces a través de sentimientos. Puedo estar haciendo una tirada para una persona y me pueden venir sentimientos muy fuertes de alegría o de tristeza o una sensación rara de incomodidad, lo que sea que esté sucediendo en la tirada. Y esos sentimientos que te vienen son información intuitiva. Y son dones psíquicos, si lo quieres llamar así. Si lo quieres llamar don, llámalo don. Pero es información intuitiva que te llega y no son imágenes. Y no estoy viendo un fantasma aquí al lado mío. Y esa información es relevante y es importante. Entonces, hay veces que te vienen cosas así. Y hay veces que no te viene nada en concreto, nada. Bueno, sí te viene, pero no lo sientes de manera tan evidente. A lo mejor no te viene una imagen o no te viene un sentimiento fuerte y simplemente te viene la interpretación de la carta. Te viene que esta carta para esta tirada significa esto. Y no sé por qué, pero significa esto. Y no significa otra cosa distinta. Y ese simplemente saber lo que es, esa interpretación que te viene sin más, ese pensamiento normal y corriente, esa es también información intuitiva. Y a través de esa información menos rimbombante, puedes hacer tiradas espectaculares. Y yo lo sé porque al final la gente te lo cuenta. Puedes tener una tirada en la que no has tenido ninguna sensación especial, ningún pensamiento especial, simplemente has dado tu interpretación de las cartas y la persona a la que le has echado las cartas puede quedar alucinada por las cosas que le has contado y el nivel de acierto que has tenido. Así que no es necesario y creo que la gente debería empezar a pensar en los dones psíquicos de una manera diferente y darse cuenta de que es algo más mundano y de que somos más psíquicos de lo que pensamos. Vale, pregunta número 8. Tarot y adivinación. ¿Crees que es el uso principal del tarot? O sea, ¿crees que el uso principal del tarot es la adivinación? Bueno, de forma tradicional así lo ha sido y a día de hoy las personas que buscan una consulta de tarot principalmente lo hacen de manera adivinatoria. Sé que la tendencia está cambiando. Hoy en día nos preocupamos más del desarrollo personal, de hacer una exploración interna y las personas que echamos las cartas, bien para nosotros mismos o para los demás. Sé que la inmensa mayoría de hoy en día, perdón, la inmensa mayoría de la gente hoy en día lo hace con fines de autoexploración. Es una exploración de tu interior y como una forma de autoayuda y de desarrollo personal. Pero la gente que no está familiarizada con las cartas, pues suele buscar algún tipo de adivinación. Y esto es algo que comenté en otro vídeo anterior, así que tampoco me quiero liar demasiado sobre ello. Pero lo que sí me gustaría puntualizar es que independientemente de cómo uses el tarot, aunque no lo hagas con fines adivinatorios,
siempre hay un punto de adivinación, aunque no lo queramos reconocer. Si tú estás usando el tarot para explorar una situación actual del momento presente, no estás preguntando sobre el futuro, pero sí que estás haciendo algún tipo de adivinación. En el momento en el que le echas las cartas a otra persona, para empezar, da igual que estés explorando su pasado, eso es una forma de adivinación, porque estás adivinando lo que le está sucediendo a esa persona en el presente o lo que le ha sucedido en el pasado. Y aunque evites hablar del futuro, no deja de ser una forma de adivinación. Entonces, yo creo que lo más importante en cuanto al tema del futuro y la adivinación es qué es lo que estás buscando tú de las cartas, ¿no? Tanto si es para ti o como es para otra persona. Y como comentaba en nuestro vídeo del otro día, lo importante es, tienes un problema, necesitas una solución, vamos a buscar la forma de buscar esa solución y la forma en la actitud que tú tengas hacia las cartas, hacia la vida y tu idea que tengas del destino va a condicionar la forma en la que tú uses el tarot y el beneficio que vayas a poder sacar de él. Así que creo que aunque la tendencia ahora mismo sea no usar el tarot como adivinación, se sigue haciendo y no creo que se vaya a dejar de hacer en ningún futuro próximo. Sinceramente, porque la magia del tarot es el descubrir cosas. Y cuando estás intentando descubrir algo que está oculto, eso en sí mismo ya es una adivinación. Así que no vamos a negar lo evidente. Vale, número 9, código ético. ¿Crees que es importante? ¿Cuáles son tus líneas rojas, aquellos temas sobre los que nunca echas las cartas? Vale, código ético, sí, importantísimo, sin duda. Yo creo que hay que ser principalmente una persona muy responsable para echarle las cartas a otras personas. Y yo creo que la norma número uno que tiene que haber, independientemente de cómo enfoques tú las cartas del destino o lo que sea que estés trabajando, es el respeto hacia la persona para la que le estás echando las cartas. Porque tengo que decir que alguna vez que he ido a que me echara las cartas, hubo una persona en concreto que me trató bastante mal. Me dijo, pero tú qué haces, me dijo, pero tú qué haces aquí. Me despachó en 5 minutos y me dijo, pero tú qué haces aquí, si tú no tienes ningún problema. Yo estoy harta de ver, esas personas que están ahí esperando tienen problemas de verdad, tú no tienes ningún problema, todo te va a ir bien. Hala, venga, págame y adiós. Entonces me pareció una falta de respeto tal, porque cualquier persona que va a echar las cartas, como comentaba en otros vídeos anteriores, es una persona que tiene algún tipo de problema. Nadie va a que le echen las cartas si estás feliz de la vida. Es una persona que a lo mejor a ti te parece que todo está bien, pero esa persona necesita algún tipo de apoyo, algún tipo de ayuda. Entonces no puedes tratar de forma irrespetuosa a la persona a la que le estás echando las cartas. Tienes que tener un nivel de empatía bastante fuerte y tienes que tener mucho tacto y delicadeza para a la hora de transmitir la información que te llega, porque si esa persona tiene un problema, que es lo más probable, vas a tener que hablar de temas delicados, vas a tener que hablar de temas muy íntimos y vas a tener que dar malas noticias en muchísimas ocasiones. Y tienes que saber cómo transmitir ese tipo de información, que es íntima y es delicada. Entonces, el respeto me parece algo imprescindible. Pero esto debería hacerse tanto dentro del mundo del tarot como dentro de cualquier disciplina, porque estoy harta de ir, por ejemplo, al médico y que me traten exactamente igual que me trató esa señora que me echó las cartas. ¿Sabes? Que te traten como un objeto o como un número más. Entonces, sí, eso es básico. Luego hay otro tema que comentaba Marina, que era sobre echarle las cartas a otras personas. Y esto es algo que lo voy a dejar para otro vídeo aparte que ya tenía pensado hacer y así de paso no me enrollo demasiado con este vídeo que ya sé que va a ser bastante largo. Esto lo trataré en otro momento. Ella comentaba también el tema de no cubrir temas de salud. La verdad es que es algo que no suelo hacer y la mayoría de los tarotistas sé que no suelen no suelen cubrir temas de salud con las cartas porque consideran que es un tema complicado, que no están cualificados
para recetar nada, recetar entre comillas, o para hacer ningún tipo de diagnóstico. Y es algo que puedo entender, pero si lo miras desde esta otra perspectiva que te voy a dar, tal vez cambies de opinión porque cuando estás echando las cartas estás también, por ejemplo, haciendo de psicólogo, estás haciendo un tipo de terapia, aunque tal vez no seas consciente de ello. Y es posible que no estés cualificado para hacer una terapia, tal vez no seas psicólogo. Y entonces esto es exactamente lo mismo. Al final no se trata de estar cualificado para proporcionar cierta información, sino de estar lo bastante seguro de que la información que estás recibiendo es la información correcta. Al final se trata de confiar en la información que recibes, independientemente del tipo de información que sea, da igual que sea información médica, información sobre la vida de una persona o lo que sea, X, me da igual, abarca absolutamente todo. Por poner un ejemplo, yo ahora mismo no he hecho tiradas relacionadas con salud, no porque considere que una persona tiene que ir al médico para diagnosticarse o tratarse, que evidentemente es algo que tienes que hacer, si tienes un problema de salud lo que tienes que hacer es ir al médico, sino porque ahora mismo no tengo ningún sistema para hacer ese tipo de interpretaciones y es algo que tengo pensado hacer para el futuro. Ahora mismo no tengo asignados significados a las cartas para cubrir temas de salud y es algo que en el futuro me gustaría hacer. Así que es algo que no descarto. Y hablando de salud, uno de los detonantes, por así decirlo, de mi despertar espiritual fue un problema de salud crónico que tuve durante años, que tuve que ir a un montón de médicos y ningún médico me ayudó a diagnosticarme ni me ayudó a solucionar el problema que tenía. Y de hecho muchos de esos médicos con los que me topé fueron personas que me trataron bastante mal. No quiero generalizar, sé que en todos los ámbitos hay gente buena, hay gente mala y gente más y menos empática. Pero quiero decir, vivimos en una sociedad en la que la religión es la ciencia y pensamos que la ciencia tiene respuestas a absolutamente todo. Y no es cierto, no es cierto, porque solamente con la situación que estamos viviendo ahora mismo, yo creo que en la situación que estamos viviendo con el coronavirus, creo que debería servirnos para ser más humildes y darnos cuenta de que sabemos bastante poco, que pensamos que somos los dioses del universo y que sabemos cómo funciona el mundo y que sabemos cómo funciona el cuerpo humano y sin embargo somos así de pequeños y sabemos esto poco del cuerpo que habitamos y del universo que nos rodea. Entonces, como os decía, yo tuve este problema de salud durante varios años de forma crónica y la única forma que tuve al final de dar con el diagnóstico y con la solución a mi problema fue a través de la interpretación de mis sueños. Y esto es algo que podéis creer o no podéis creer, para mí es un hecho más científico que cualquier receta que me haya dado cualquier médico, que lo único que hizo fue empeorar mi situación. Entonces, con esto no quiero decir que la ciencia sea mala y las cartas sean buenas, para nada. Cualquier persona que se encuentre mal, evidentemente, tiene que ir al médico. Pero hay veces que los médicos se equivocan y hay veces que los médicos no saben lo que te sucede. Y el problema de la ciencia y de la inmensa mayoría de las personas que están en el mundo sanitario es que no tienen la humildad suficiente para decir, mira, lo siento mucho, pero no te puedo ayudar. Lo siento mucho, pero no sé qué es lo que tienes. Lo que hacen en su lugar es simplemente darte una receta, te usan de conejillo de indias, te dicen, venga, prueba con esto a ver qué tal. Y claro, esa no es una forma de tratar un problema y no es una forma de llegar a ningún lado. Vale más que te digan, mira, no sé lo que te pasa, y entonces tú buscas por otro lado a seguir perdiendo el tiempo y seguir tomando medicamentos que no sabes realmente lo que te van a hacer. Entonces creo que de forma intuitiva se puede conseguir información sobre cualquier tipo de tema. Era lo que quería llegar. Da igual que sea salud o que sea si tu ex va a volver contigo o no.
Al final todos son cosas que están ocultas y que queremos desvelar independientemente de lo que sean. Y la intuición funciona para todo, funciona para la salud, funciona para la psicología, funciona para saber qué vestido me sienta mejor hoy, por poner un ejemplo tonto. Vale, no voy a seguir con este tema, que me enfado al final. Yo creo que lo más importante a la hora de echar las cartas, volviendo un poco la línea roja que preguntaba Marina, ¿cuál es la línea roja sobre temas sobre los que nunca echarías las cartas? No tengo ningún tema en concreto que diga esto jamás lo miraría. No se trata de temas en concreto, sino de la práctica, más que de la práctica, de la intención de la lectura. Yo cuando hago una lectura para una persona es con la intención de darle poder a esa persona, de darle información que le sea útil y que le vaya a ayudar. Entonces, siempre y cuando la lectura vaya encaminada a crear empoderamiento, para mí eso es una lectura útil, independientemente del tema. Y por supuesto, cualquier cosa que vaya contra la voluntad de esa persona o contra la voluntad de cualquier otra persona, como el tema de los amarres, por ejemplo, que comentaba Marina, me parece algo que no es ético y que viola la libertad de otras personas. Entonces, cualquier cosa que viole la libertad de otra persona es algo que jamás haría. Y cualquier cosa que brinde empoderamiento a esa persona es algo que por supuesto sí voy a hacer. Número 10. ¿Te echas las cartas a ti mismo y por qué? Bueno, tengo que decir que por supuesto, si me encantan las cartas, tengo que jugar con ellas. Sí, me echo las cartas a mí misma y el principal motivo es el de aprender, como os decía, me encanta aprender y lo hago para conectar con la baraja, para familiarizarme con ella, pero no lo hago de la misma manera que lo hago para otras personas. Cuando yo le echo una tirada a otra persona, tengo como un ritual distinto, pienso en cierta tirada que me puede ayudar a desvelar el problema que sea que tenemos o a indagar en el problema que tenga esa persona. Y es algo como mucho más estructurado. Sin embargo, cuando yo me echo las cartas a mí, es como algo totalmente informal, sin estructura, y es como una información, como una conversación, perdón, como si tuviese una conversación con otra persona. Entonces, mi forma de echarme las cartas es por la mañana, yo me hago una tirada diaria con varios tipos de cartas. Pues ahora mismo estoy sacando una carta, bueno, o las que sea que salten. Siempre cojo las cartas que salten cuando se trata de tiradas para mí misma. Y estoy sacando pues unas cartas de una o varias cartas que salten de tarot. Estoy sacando Lenormand y estoy sacando una de afirmaciones. Y hoy he sacado una de Sibila porque me llegó ayer de noche y quería jugar un poco con ella. Entonces yo lo que hago es esta tirada diaria y lo que pregunto es ¿qué energía necesito abrazar en el día de hoy? Abrazar es una traducción rara que hago del inglés embrace, que es como qué energía necesito interiorizar o usar o dar la bienvenida, ¿no? en el día de hoy. No es exactamente qué me va a pasar en el día de hoy, es como una energía que tal vez deba interiorizar, tal vez una actitud que deba tener o algo que vaya a suceder o algo en lo que necesito centrarme en el día de hoy, ¿no? Se puede formular de distintas maneras. Y luego de noche lo que hago es un poco, imagínate cuando llegas a casa y ves a tu pareja, le dices, hola cariño, ¿qué tal estás? ¿Cómo ha sido el día de hoy? Bien, ¿qué has hecho? Mira, me ha pasado esto y lo otro, ¿qué tal? Pues es un poco ese rollo. Yo lo que hago de noche es cuando por fin me siento en el sofá y descanso, pues cojo las cartas y las barajo un poco y a lo mejor si tengo alguna pregunta sobre lo que sea o alguna duda o lo que sea, son cosas súper normales y mundanas de lo que sea que me haya pasado ese día, simplemente dejo que las cartas salten y me hablen. Es una conversación súper informal y para mí es el echarme las cartas a mí misma, perdón, es una forma de conversar con mis guías. Y mis guías es como esa persona que está ahí siempre al lado mío y es mi forma principal de conversar con ellos, aparte de las interpretaciones de los sueños que hago.
las cartas para mí es como coger el teléfono y decir, "Oh, hola, mira, hoy me ha pasado esto, cómo lo ves? ¿Cómo ves esto que me pasó hoy? ¿Qué te parece?". Entonces lo veo algo así totalmente mundano e informal. Así que aquí se acaba este vídeo que me ha encantado de tarot sincero. Espero que os guste. Me gustaría que otros youtubers tarotistas se animasen a compartir sus ideas y sus experiencias en este desafío que nos ha propuesto Palacio del Agua. Y estoy deseando ver vuestros vídeos, y los que no hagáis vídeos, pues ya sabéis, nos podéis seguir a través de este hashtag tarot sincero. Un beso muy grande para todos. Chao.